Mira, viejo, hay un momento preciso en la vida de todo hombre en el que el suelo simplemente se rompe bajo sus pies. Un día te levantas creyendo que tienes el control absoluto de tu casa, de tus finanzas, de tu trabajo, de tu matrimonio o de tu futuro. Y al día siguiente estás sentado en la orilla de la cama, sumergido en un silencio ensordecedor, viendo cómo absolutamente todo lo que construiste durante años de sudor y esfuerzo se desmorona frente a tus ojos sin que puedas hacer nada para detenerlo. Puede ser una quiebra financiera brutal que no viste venir y que borró los ahorros de toda tu vida. Puede ser el portazo definitivo de la mujer que amabas diciéndote que ya no te respeta, que no puede más y que se va de tu vida. Puede ser la pérdida repentina de ese empleo que te daba identidad, un diagnóstico médico devastador, un error propio grave cargado de negligencia o una traición por la espalda de alguien a quien le entregaste tu confianza. No importa cuál haya sido el detonante exacto en tu historia personal, el resultado por dentro es el mismo. Te sientes vacío, congelado en el tiempo, paralizado por la ansiedad y con una carga de vergüenza y culpa tan profunda que ni siquiera eres capaz de mirar a tus seres queridos a los ojos. El gran problema de nuestra generación es que a los hombres de esta época nadie nos enseñó a caer. La sociedad moderna nos enseñó a proveer, a solucionar problemas técnicos, a aguantar el golpe en silencio, a apretar los dientes y a sonreír frente a los demás como si nada estuviera pasando. Nos enseñaron a tragarnos el dolor y a ponernos una máscara de acero frente al mundo exterior para proyectar una imagen de invencibilidad que no es real. Y por eso, cuando la vida nos tumba de verdad y el dolor supera nuestras fuerzas, cometemos el error más peligroso que un hombre puede cometer: aislarse. Nos encerramos en el laboratorio oscuro de nuestra propia cabeza. Nos desconectamos emocionalmente de nuestra familia. Nos apagamos por dentro y empezamos a actuar dominados por el miedo, la desesperación, la amargura o el resentimiento. Nos volvemos hombres reactivos, irascibles, buscando culpables en el gobierno, en la economía, en la pareja, en los socios o en los traumas del pasado. Nos convencemos de que la vida ha sido injusta con nosotros y que no hay salida. Pero hoy quiero que me escuches bien, de hermano a hermano. Tocar fondo no es el final de tu historia. Tocar fondo no es la prueba definitiva de que estás destruido o de que eres un fracasado sin remedio. En la arquitectura espiritual de la vida, tocar fondo es en realidad el único suelo verdaderamente duro y sólido sobre el cual un hombre real puede volver a edificar una estructura indestructible. El dolor no vino a tu vida para destruirte, para humillarte ni para burlarse de ti. El fuego abrasador por el que estás pasando en este momento vino con un propósito superior. Vino a quemar y quitarte todo lo que ya no te servía. Vino a destruir tu falsa soberbia, tus seguridades de papel, tus dependencias enfermizas y las ilusiones del ego que te estaban desviando de tu verdadero propósito. Cuando todo se cae a tu alrededor, lo único que queda en pie es lo que realmente importa. Y es ahí donde empieza tu verdadera prueba de carácter. Para entender la dimensión exacta de cómo un hombre se levanta desde el abismo más profundo, tenemos que mirar la historia humana. Hace miles de años existió un hombre, un líder de masas, un guerrero respetado que desde muy joven aprendió a pelear contra leones, osos y gigantes en el campo de batalla. Era un tipo duro, un estratega militar brillante, admirado por todo su pueblo, que terminó alcanzando la cima del éxito, la riqueza, el honor y el poder absoluto. Lo tenía absolutamente todo. Sin embargo, en el momento de mayor comodidad de su vida, cuando bajó la guardia, abandonó su disciplina diaria y se quedó en el palacio en lugar de estar en el frente de batalla. Este hombre cometió el peor error de toda su existencia. Actuó llevado por el impulso biológico, por la soberbia del ego y por la codicia. Cometió una falta gravísima contra la moral, contra su propia gente y contra su código de honor. Y en lugar de enfrentar su error de inmediato con hombría, intentó ocultarlo.
Usó su poder e influencia para manipular, mentir y encubrir su falta, llegando incluso a orquestar la muerte de uno de sus soldados más fieles e inocentes con tal de salvar su reputación ante la sociedad. Durante meses, este gigante caminó por las calles con el mentón en alto y la corona dorada en la cabeza, fingiendo ante todos que era un hombre próspero y bendecido. Pero por dentro se estaba pudriendo vivo. Él mismo dejó escrito tiempo, después en sus diarios personales, el infierno psicológico y espiritual que vivió en esa etapa de falsedad. Decía que mientras cayó su error y mantuvo la máscara puesta, sus huesos se envejecieron por dentro. Su fuerza vital se secó como la tierra agrietada en los calores más destructivos del verano, y una presión insoportable en el pecho no lo dejaba dormir ni un solo segundo por la noche. Su mente se había convertido en una cárcel de tortura diaria. Cuando la verdad finalmente salió a la luz pública y las máscaras cayeron estrepitosamente al suelo, el impacto fue devastador. Perdió la credibilidad de sus seguidores. Su propio hogar se transformó en un caos absoluto de rebelión y dolor. Perdió hijos, enfrentó traiciones familiares deplorables y la culpa lo aplastó contra el piso. Creció la condena implacable de la gente, el juicio de la sociedad y el desprecio de quienes antes lo aplaudían en las calles. En ese preciso instante, ese rey invencible quedó reducido a un miserable puñado de cenizas. Ya no había ejército que lo defendiera, ni títulos que lo protegieran, ni riquezas que pudieran comprar un solo segundo de paz mental. Estaba completamente solo, al desnudo, frente a sus propios escombros. Cualquier hombre común en esa posición se habría rendido para siempre. Se habría ahogado en el alcohol, se habría quitado la vida para escapar de la vergüenza, o habría pasado el resto de sus días amargado, echándole la culpa al destino o criticando a los demás desde un rincón oscuro. Pero este hombre no era un hombre común, porque entendió una ley espiritual, profunda y eterna. Una ley que la mayoría de los hombres de hoy han olvidado por completo. Él entendió que para salir del abismo no necesitas buscar excusas baratas, no necesitas justificar tus actos destructivos, ni necesitas buscar culpables externos para lavar tu cara. Entendió que la única vía de escape real hacia la libertad es asumir una responsabilidad brutal y absoluta sobre tu propia vida, doblar las rodillas ante la verdad, rendir tu propio ego y permitir que tu mente y tu espíritu sean transformados desde la raíz. Ese hombre no buscó pretextos. Cuando fue confrontado con su realidad, no dijo que las circunstancias lo presionaron, no culpó a la mujer, no culpó al estrés ni a la sociedad. Se presentó ante la presencia divina sin máscaras, al desnudo, y pronunció una verdad que cambió su historia para siempre. Cometí el error. La culpa es mía y solo mía. Y en ese acto de humildad brutal, de rendición total de la soberbia masculina, ocurrió el verdadero milagro. Su situación externa no cambió de la noche a la mañana. Los problemas siguieron ahí, pero su espíritu interno fue completamente renovado. Entendió que la verdadera grandeza de un hombre no se mide por la cantidad de veces o que jamás se ha equivocado, sino por su capacidad interior de levantarse limpio y firme y transformado después de haber tocado el fango más profundo. Ese hombre fue el rey David y su historia es un manual eterno de reconstrucción. Viejo, si hoy estás atravesando tu propia tormenta personal y no sabes por dónde empezar a juntar tus pedazos rotos, aplica 3 principios a partir de este preciso segundo. Primero, corta de tajo la victimización y la mentira. Deja de culpar a tu expareja, a la economía, a tus padres, a tu jefe o al pasado. La amargura y la victimización son veneno puro. Te quitan todo el poder de acción. Acepta tu realidad actual tal y como es. Reconoce dónde fallaste, dónde te confiaste, dónde fuiste flojo o inmaduro, y toma la responsabilidad total de tu vida. El día que dejas de culpar afuera, ese día recuperas el control absoluto de tu destino. Segundo, toma el dominio absoluto de tu mente cada mañana. No permitas que el miedo al futuro o la vergüenza por los errores del pasado
dicten tus acciones del día de hoy. La mente humana se renueva un día a la vez, reemplazando la negatividad y el caos por leyes de orden, y fe, trabajo duro y disciplina inquebrantable. Lo que siembras en tu mente en el silencio de la mañana es exactamente lo que cosecharás. Tercero, vuelve a la fuente y rinde tu ego. El hombre no fue diseñado por el Creador para sostener el peso de todo el mundo sobre sus propios hombros. Tu fuerza humana limitada ya falló. Tus estrategias nacidas del ego ya colapsaron, y eso es lo mejor que te pudo haber pasado. Es el momento de conectar con la fuerza superior, con la presencia divina que sostiene el universo y que opera con poder ilimitado en aquel hombre que decide soltar el control de su ego y comenzar a caminar bajo leyes espirituales superiores. No importa qué tan profunda o tan oscura sea la fosa en la que te encuentres metido el día de hoy. No importa cuántas personas te hayan dado la espalda o cuántos hayan apostado a que no te ibas a levantar. Si hoy todavía hay aire en tus pulmones y tu corazón sigue latiendo con fuerza en tu pecho, significa que tu historia no ha terminado. Hay una versión tuya mucho más fuerte, más sabia, más madura y más firme que está naciendo en este preciso momento. Justo en medio de las brasas de este proceso, el metal más resistente de la tierra no se forma en la comodidad, se forma en el horno de fuego, bajo presiones extremas y golpes de martillo continuos. Este momento difícil no es tu sepultura, es tu entrenamiento sagrado. Seca tus lágrimas, limpia tu rostro, levanta el mentón, asume tu lugar como el líder de tu propia vida y camina hacia adelante. Mira, viejo, no estás solo. Somos hombre en llamas, porque el fuego no se hizo para destruirte, sino para transformarte.